Haro hanui korua te mahingoe y te vas a nei o te jare peutupuna tongariki te ingoa ko hangaro areka. Como dice Tucura, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra Corporación de Arte y Cultura. Muy buenas tardes, buenas noches, Tucura, ¿cómo estás? Buenas tardes, preciosa. Mira la imagen, qué linda, qué bonito tu vestido, me encanta. Gracias por los piropos, Tucu. Oye, ya, cortemos esa parte de los piropos y vamos contando que hoy tenemos a unas dos súper buenas invitadas, Tucu, que nos vienen a contar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Es Heirán y Pacomio, en conjunto con Maca Terongo, que nos vienen a contar en esta ocasión sobre cómo han andado los talleres de Tapati Ngapoki y cómo se va a incluir las ferias Acapiritawa en esta Tapati 2021. Así es, Mahani, tenemos más novedades también. Vamos a mostrar avances del trabajo de Tapati, de lo que significa la Tapati Rapa Nui, detrás, las realizaciones, los trabajos que se están realizando. Específicamente viene el Joco a mostrar la canoa que se están construyendo ahí para competencia de regata y muchas más sorpresas. Se vienen estas sorpresas, estas notas que está haciendo Damián tras bambalinas, así que ahí vamos a ir todo, en cada capítulo del programa vamos a ir viendo cómo va la evolución de los preparativos Tapati. Bueno, y ahora ya nos vamos a hacer esperar más al público, nos vamos a ir a la entrevista, pero antes vamos a agradecer a nuestro auspiciador Taylor Rapa Nui, siempre presente, con unos pasteles, con unos queques demasiado ricos. Te dije ya la semana pasada que te recomiendo 100% el de zanahoria. Zanahoria, que pucha, te ¿y ahora mueres lo lo puedo rico. comprar? En las ferias Acapiritawa siempre está Taylor Rapa Nui presente, ¿ya? Así que ahora nos vamos a ir a un corto y luego ya volvemos con nuestras entrevistadas y con más Hangaro Areca. Te imagino y te joranei hamat mato itvananga imuria itingavi enei erua toona ingoa ko Maca Terongo aia oro te ferias Acapiritawa mota pati o te pias Acapiritawa etakoa varimai a Heirán y Pacomio aia eanga iro te jare peutupuna tongariki iro te Tapati Ngapoki arohanui Maca arohanui Cami te Yorana, chiquillas, ¿cómo están? Como decía Tucura ahora, mientras las presentaba, vienen a contarnos de cómo van los talleres de Tapati Ngapoki que está organizando la Corporación de Arte y Cultura y cómo va a incluirse o se va a introducir la Feria Tapati en la Tapati Rapa Nui 2021. Así que partamos con la Cami, cuéntanos un poquitito, porque ya llevamos una semana de taller con los niños, cómo ha ido fluyendo este taller, Cami. Sí, Mahani, quiero saludar a todos. Claramente llevamos una semana con los talleres Tapati Ngapoki. Estos constan con cupos de 40 niños de 8 a 13 años. Los talleres son de Riu, de Caicay, Perepopo, Pora, Acabenga, Jerecoreja. Más que nada, estos talleres son las que están en las competencias de la programación de la Tapati Rapa Nui. La idea es incluir a los niños dentro de estas competencias para la Tapati y desde ahora ir entrenándolos para que el día de ellos participen con los adultos. Puedan subirse al escenario con un buen desplante y como con toda la personalidad, me imagino. Claro. Tenemos un grupo de Riu y ese grupo de niños de 40 son los que se van a subir este año al escenario a competir con los adultos. Cami, cuéntanos, ¿quiénes están realizando los talleres? ¿Cómo está la asistencia de los niños? ¿Cómo está el entusiasmo? Bueno, los talleristas son, en Riu Tupuna tenemos a la nua María Elena, ella es un maestra vivo, maestra en el Riu, junto a su hija Arupate. En el taller de Caicay tenemos a una joven, Caroline Rapujón. Ella ha sido muy buena monitora. Sí, pues bueno, ella, la Caroline, creció con esa gente, creció, con los rodeada de... También tenemos el taller de Tingui Tingui Majute, que lo imparte la Vanessa Tan, mujer de Nanoica, que también es maestra. Y variados tipos de talleres que va en Ateao, por ejemplo, está desarrollando un taller de Perepopos Aitau Amimi, que es un juego de balón ancestral con la vejiga del animal. Claramente no vamos a llevar la vejiga del animal, pero sí un tipo de globo con maleza adentro para que los niños aprendan a jugar. Para recobrar esa tradición. Para que no se pierda.
Oye, Cami, ¿los papás se ven comprometidos con los talleres? ¿Los niños llegan con puntualidad a la hora? Sí, no. ¿Quedan cupos? No sé, cuéntanos. No, los cupos ya están llenos. Ya, de hecho, vamos de 40 niños, estamos con 45 niños. Pero los papás han llevado a sus hijos, han sido responsables y los niños nada que decir, se divierten, de repente se nos aburren, pero para eso estamos, para alegrarles la mañana. Es parte de... Cuéntanos, ¿hasta cuánto dura este taller y qué se pretende también al finalizar este taller una vez terminado? Bueno, este taller termina el día 29 de enero. Ese día tenemos un taller especial que es el Humu Hatu, al cual le vamos a enseñar a los niños a hacer un humu. ¿Quién lo va a realizar? Uripate. Ah, ya. Él es nuestro maestro ahí encargado de este taller en la corporación, también compañero de trabajo. Y bueno, más que nada la idea de este taller es que los niños, como dije anteriormente, Como que quiebren el miedo. Quiebren el miedo y se suban al escenario a competir y compitan con todos nosotros y ojalá en la Tapati se hagan más competencias para ello porque es lo que se necesita actualmente. Aquí tenemos a una apoderada porque su hijo va al taller de Feria Tapati, así que ella también nos puede dar como una opinión como apoderada de... La verdad empezó ayer, el segundo día que empezaron los talleres y le gustó bastante. De hecho, como es tan cultural, pensé que se iba a aburrir porque iban a tener que estar sentados, iban a tener que escuchar, iban a tener que hablarle y no, la verdad se entretuvo, llegó a la casa contento. Después hubo un baile también que llegó otro... ¿El Pisimao? Claro, llegó a hacerles unas actividades. Entonces, en verdad, bien entretenidos los talleres, los niños se divierten. Lo ha pasado bien. Sí, lo ha pasado Sí, bien. en las mañanas tenemos un taller de actividad física que lo imparte Pisimao Tebaicaba y con eso nosotros ojalá esperamos que los niños elonguen y hagan ejercicio. Se reactiven antes de comenzar los talleres. Qué entretenido. Oye, Maca, Seguimos con la Maca. Vamos a seguir con la Maca. Cuéntanos cómo se viene esta Feria Jacapritaoa en Tapati-Lapame 2021. Bueno, estamos poniendo en marcha un nuevo formato para la Feria Tapati. Están todos acostumbrados a los Aremaucu. La gente ha llegado a preguntar que cómo va a ser este año, que ellos ya habían participado años anteriores. Hemos tenido que explicarles que este año queremos incluir más gente para que participe en la Tapati. Y como dije, es una puesta en marcha porque es algo que se quiere ver si se puede realizar los siguientes años a los turistas. Ya que este año, como estamos encerrados y es solo para nosotros, queremos, ojalá, que lleguen muchos emprendedores que puedan exponer su trabajo, darle valor al producto local, a la fabricación de los productos locales. Yo sabía que todo tiene que tener pertinencia local. Sí. Y es como lo más importante, es como el primer requisito que piden para... Maca, yo quiero saber específicamente qué particularidad va a tener esta Feria Tapati en la Tapati. O sea, Bien. la Feria Jacapiri y la Tapati. Los años anteriores se postula y les daban un Haremauku al que ganaba y ellos llenaban su stand con lo que quisieran mostrar. Este año se quiere rescatar la pertinencia cultural, se quieren rescatar los productos locales, la fabricación de productos locales, por ende se le hace llamado a los emprendedores locales que trabajen su materia, que vayan y postulen porque los espacios van a ser ¿Más reducidos? Sí, van a ser un poco más reducidos porque se entiende que la producción local es un poco más lenta. Entonces, Claro. por ejemplo, si una persona que fabrica aritos va a querer estar toda la semana y venda todos los aritos el primer día, después no va a tener con quién más rellenar su stand. Entonces también se llama a que si hay emprendedores del mismo rubro que quieran participar en conjunto para complementar su trabajo, puedan hacerlo, porque así vamos a poder incluir a más emprendedores para ver una expoferia aún más completa, como con todo el trabajo que Entonces se hace va, aquí. se va a dividir la feria. Imagino que como en puestos de comida y otro en temas de artesanía, etcétera. Por un tema de respeto a cada emprendedor se dividió bien específicamente cómo va a estar la feria. Vale. Las personas que quieran vender, que quieran hacer el tema de las parrillas, es un sector solo para ellos. Los que quieran vender alimentos van a ser
hacer una cierta cantidad de puestos de comida fría, de comida caliente. Los que venden creación y artesanía también van en puestos separados, porque debemos rescatar a las NUAs, a los coros, a la gente con trayectoria que fabrica su artesanía local y con pertinencia cultural, etcétera, y también a los que innovan, que por ejemplo la gente que trabaja con microplástico ahora o que fabrica producto aquí Entonces, me localmente. imagino que entonces va a haber restricción de productos a la venta, no se va a poder Va a vender haber- cualquier cosa. Justamente, porque queremos primero disminuir el plástico. La bien. gente que va a postular para, ¿cómo se llama esto? Alimentos, no podemos permitirles que lleven los Super 8, las papas fritas, la bebida en lata. Eso es como lo que más queremos restringir. Para que haya pertinencia cultural, un Imagino niño que te va a esta vez pedir va un a ser poe. como con jugos naturales, Mahani, hay un poe, sinfín de cosas que uno Exactamente. puede hacer. Jugo de hierba luisa, agua de hierba, Rico. pucha, Hay mucha millones de cosas gente naturales. que igual está un poquito asustada por el tema de que los costos de la materia local eran altos. Anteriormente, en los años pasados, sí eran bastante altos. El kilo de atún salía a 10.000 pesos. Hoy día los precios ya bajaron. Tenemos a La 6, a gente, 6.000. justamente, la gente puede acceder a producto local para fabricar su no sé, su Y tener ganancia a la carpaccio vez. y tener ganancias sin vender a un precio exagerado. Entonces, también que la gente entienda que hay producto local, que está barato, que puede acceder a vender ese producto local. Esta tapati, imagino, como ya fue la del año pasado y la anterior, sin alcohol totalmente, ¿verdad? Sin alcohol, sin plástico, Perfecto. Maca. pertinencia cultural totalmente. ¿A dónde la gente se puede ir a inscribir para esta feria? Estaremos en el Centro Cultural hasta el día jueves o viernes, bien temprano ojalá, recibiendo a todas las personas que se quieran inscribir, a todos los emprendedores locales que lleven su trayectoria ¿Y y que quieran cuántos postular. inscriptores ya tenemos? ¿Cuánta gente Hasta inscrita ya ahora hay? se han llevado más de 60 formularios las personas que han querido participar. Guau, esa es una gran cantidad. Sí, es bastante. Bastante. Porque siempre en las tapatis hay como 20 o 30 puestos, nada más. Pero Claro, ahora imagino como también contabas se amplió. eso. Se amplió los puestos y se amplió también las categorías. Por ejemplo, hay gente que tiene carritos. Ahora se hizo muy popular el tema de los carritos. Carritos, sí. Entonces va a haber un sector, sector para que solo todos ya se carritos. pongan carritos, ya. Hay gente, por ejemplo, que tiene el tema de helado soft, cabritas, cosas que son directamente para los niños. Eso se va a poner en un sector para niños cerca de los juegos, Perfecto. al lado del Temoana. Entonces queremos hacer que todos tengan su espacio, que los emprendedores puedan desarrollar lo que hacen sin necesidad de meter y meter y meter cositas Me para imagino. poder generar su ingreso y respetar que este emprendedor hace esa cosa. No puedo yo ir y, Qué buena y querer iniciativa. solo vender. Me por encuentro vender. súper bueno. Así que aquí estamos ya con las chiquillas, nos presentando Tapati en Apoqui y Feria Tapati en Queremos, Jacapiri. por favor, que la Cami deje un mensaje a la comunidad si es que quiere darla. Luego tú, Maca, y ya se nos empiezan a acabar los minutos de la entrevista, así que vamos a empezar a despedir. Tehanga de temas ingoe, japiro ay que tenga poki, moriba ora ua moe que kirunga y teahu, mo a ati lo te tapa tirapanui, oira, amato veanganei teanganei, taller kiena haire ojiva, mo tenga poki, kia tua, moriba ora ua moe que kirunga y teahu, mo a ati, maururu, maumai korua y te koruan a poki. Bueno, Maca. yo quiero invitar a todos los emprendedores locales que lleven su trayectoria y que quieran participar en esta feria, que se acerquen al Centro Cultural. Estaremos inscribiendo a todos los que quieran participar y que sean, perdón, que entiendan que es con pertinencia, que todo producto local hecho y fabricado en la Panui, que sea todo con materia local, ojalá, y si no las innovaciones se entiende que es materia que traen del Conti, pero fabricación local. Fabricación Siempre local. con Lo más pertinencia, importante. Made in Tapa Nui. justamente. Made in Tapa Nui. Eso es lo más importante. Oye, antes de irnos y de despedir la chiquilla, le voy a hacer entrega del regalo de nuestro auspiciador Taylor Apanui. Agradecemos totalmente siempre a nuestro Maururu. auspiciador que regalonea siempre a nuestros invitados. Ya Cami, abre para probar. Bueno, Tucu, y ahora nos vamos a... Nos vamos a nuestra sección de novedades. Y bueno, aquí estamos en una especie de astillero, ¿ya? En la casa de mi suegro. Estamos haciendo las embarcaciones para la competencia de la regata de la Tapati Rapa Nui.
Y estamos aquí con uno de los constructores de ribera más antiguos, digamos, de este tipo de embarcaciones aquí en la isla. Mi suegro, que está aquí al lado mío, que me está acompañando. El proceso ha sido en recaudar todos los materiales, todos los tipos de materiales, a ir al volcán también a cortar, digamos, esta parte, la punta de la embarcación, la punta y la parte de atrás también. Proa y popa, como le dicen en español. En este caso él vendría siendo el constructor de ribera, digamos, la persona que sabe cómo hacer la embarcación. Yo estoy aquí como aprendí, tratando de absorber todo ese ite, como se dice en Rapa Nui, toda esa sabiduría que él tiene para poder seguir haciendo este tipo de embarcaciones y obviamente seguir transmitiéndolo más adelante a las futuras generaciones y que no se pierda en el tiempo, digamos. Y es importante que no se pierda, ¿por qué? Porque es tu identidad. Es tu identidad. El día de mañana tú sales de acá de la isla y te preguntas de dónde eres. Soy de Rapa Nui, pero no sé hablar Rapa Nui, no sé nada de Rapa Nui. Entonces esto avala tu identidad. Yo estoy feliz, estoy muy feliz aquí al lado de mi suegro, aprendiendo de lo que él sabe. Como te contaban delante, él es uno de los últimos mohicanos de acá de la isla que sabe hacer este tipo de trabajo. No solamente este trabajo, todo lo que interviene en la Tapati Rapa Nui. Con el tema de las generaciones de hoy en día me da pena, mucha pena, porque no le toman la importancia a todo esto. Y esto es muy importante aquí en la isla, porque de eso nosotros vivimos, de la cultura. Las generaciones de hoy en día, mira, mi generación terminó en una etapa que por lo menos aprendió a escuchar, pero las generaciones de hoy en día no están escuchando. Se están olvidando de quiénes son, se están olvidando de qué es lo que realmente es ser un Rapa Nui. Y hoy matou y neia y con harenio Koroviki, y we happy te hanga inga o vaca, o nga vaca a tira pe motapa tira Nui. Ta ku me hanga mo kia tu korua tato happy koru nga poki. Happy koru nga poki te koru hua ai. O ngaro o oho o miti ro tatou tato. Yang ni rat nga poki me he moto me hanga moek. Mo he te tahi me era pe ta e o nei. Happy tatu am tatu re o maohi. E happy ta ko pe ni e ro at me ni Tapati Rapa Nui. Mora ua e mau ka hoena pe mu anai e hanga ro ra ua mau. He o timoa ta ku me hanga mo ki atu. I orana tatou mau. Gran trabajo, Mahani, que está haciendo Joko. Súper bueno de Tucura, se ve el trabajo arduo que realizan todas las familias, como en todas las tapatis anteriores. Pero también. en general la Tapati es súper sacrificado porque las familias en realidad trabajan hasta tarde, dejan todo de lado, familia de lado, hijos de lado. Como lo comentábamos, tras bambalinas, Tucu, está el tema de hacer la realización de los trajes, aparte esta que veíamos en la nota que hizo Damián de la construcción de los vacas. Está el tema de cómo se le va a ocurrir la nueva coreografía. Pero bueno, en realidad es todo un rescate. Yo creo que la Tapati es el momento donde nosotros le damos espacio para rescatar toda nuestra cultura de todos los aspectos posibles. No, me parece súper, encuentro que están demasiado buenas estas notas porque así nosotros vamos viendo cómo es la Tapati realmente tras bambalinas. Claro, que no toda la gente lo ve. Vamos visibilizando los trabajos que se están realizando detrás. Bueno, Mahani, ¿qué se nos viene? Y ahora se nos viene, el tío Pantu nos va a cantar desde su casa esta canción que tú me vas a ayudar con el nombre porque la he tratado de recordar todo el rato, pero no la he dejado en mi cabeza. Bueno, la canción que viene ahora es del tío Pantu, se llama Hurika Patu Patu.
Y te llama todo cuaya tío Pantu, a tío Pantu ya matai rote caricari y muria tío Rini y te jorane y pai ahí con o aquí rote política, ahí pai honuyo te jua ai pua, te ingo te pejone con jurica patu patu. Vamos a ver ahora la canción, Tucu. No hacemos esperar más a la gente en la casa. Vamos a ver jurica patu patu. Yo la conozco como Poki Reserva. Vamos a ver. Taku rua tangata mo maururu tako ko make e inoa tana peho identificare o kia ia i tako au hea ko tira peho puna ko marau nu paari himene roi ni peho siente identificado tako au iro tira me he tikia mi mo ngaro mi ura peho he tikia mi ya make. Qué linda interpretación, Tucu. Me encantan las canciones cuando son interpretadas con Upa Upa. Oye, Mahani, el tío tiene una voz, pero potente, power. Sí. Y... Tú escuchas su voz y ya sabes, sin estar mirando la pantalla, ya sabes que es él el que canta. A mí igual yo prefiero la música en armónica, como que siento que es como más romántico, más bonito. No sé si has escuchado las canciones de la Tapati en las competencias. Son bonitas. Tengo que reconocerlo ya. Bueno, desde hoy me van a gustar Upa Upa Ngutu y Upa Upa tradicional. Queremos recordar seguirlos en nuestra página de Instagram, @culturarapanui, y en nuestro Facebook, Corporación Cultura Rapanui. Oye, Tucu, ¿qué te pareció el programa de hoy? Estuvo demasiado entretenida el tema de la entrevista a las chiquillas. Creo que fue muy informativa para la comunidad. Espero que haya sido así. Sí, yo creo que quedó bien claro la información de Tapatín Apoqui. Estuvieron también entretenida la nota que hizo Damián con el tema del joco, que trató de cómo explicar, de que los chicos la juventud está como un poco alejándose de estas tradiciones. Igual me gustan estas notas porque... Hacemos el llamado para que se empiecen a agarrar más de las raíces. Me gustan estas notas porque visibilizan un poco también el trabajo que hay detrás en cultura, porque mucha gente dice que no muestran nada, no hacen nada para los niños, nunca impulsan la cultura, nunca realzan, pero realmente sí se está haciendo trabajo, realmente estamos ahí
estamos trabajando, estamos con Bueno, los por lo talleres. mismo tenemos este programa de la Corporación de Arte y Cultura Hangar Areca, donde queremos mostrar todo lo que está haciendo la corporación durante todo el año. Así es, Así Mahani. que, bueno, Tucu, se nos empiezan a acabar los minutos, estuvo súper bueno el programa. Quiero agradecer, antes de irnos, a nuestro oficiador Taylor Apanui, siempre presente, que nuestras invitadas se fueron felices con el regalo Con que su les trajo queque hoy. ¿De qué era? ¿De zanahoria? De zanahoria. No, Qué pero el de hoy no rico. sé de qué era. No sé de qué era. Así que, bueno, hacemos un llamado de que si tienen ganas de ser auspiciadores, como hablábamos, o simplemente de que quieren que mostremos algo acá en el programa, pueden acercarse a la Corporación de Arte y Cultura. Siempre tenemos las puertas abiertas. O simplemente, como tu cura decía, pueden Escribirnos mandar aquí a un correo va a aparecer también. en No, pantalla. también está el correo, pues, Mahani. Ya, da el correo tú, cultura@arapanui.net. Ahí nos pueden, si quieren auspiciar nuestro programa de Hangar Areca, con collares, accesorios, comida, puede acercarse y mandar un correo, nosotros lo vamos a contactar. Necesitamos auspiciadores, Mahani. Bueno, es verdad. Pero hacemos hincapié a que si quieren que nosotros mostremos o quieren informar algo a la comunidad, pueden acercarse. A los O que enviar tienen al mail. negocio y que tienen emprendimiento también podemos hacer promoción acá. Bueno, nuestro nos espacio. vemos el próximo sábado a las 21 horas con un nuevo capítulo de Hangar Areca. No los hacemos esperar más. A los Y amigos orando. de Jugaye. Taller circense para niños de 8 a 12 años de edad, Mata Piripiri. Aprende a hacer tus banderines y otras manualidades con ropa reciclada y te enseñamos cómo jugar con ellos. Contacto es Dominique Parada al número +569-8178-6883. Este taller comienza el viernes 15 de enero desde las 5 horas hasta las 7 horas de la tarde. Torneo PlayStation 4, FIFA 20, 13 y 14 de febrero. Modalidad: todo jugador, hombre y mujer mayores de 12 años. Inscripciones aún abiertas. Instagram, Rapagame. Ultimate Race, bienvenidos todos a la primera carrera del año, este domingo 17 de enero a las 11 a.m. en Anaquena. Esta competencia también traerá bandas, DJs, para crear un ambiente familiar. La Ultimate Race tiene diferentes categorías, tales como damas, varones, open, master, junior, cadetes, principiantes y mixto.